Ahora al jurista y diputado al Parlacén Wyszynski Wilkerson, con quien conversamos sobre el chantaje telemático por deudas, además de su labor como congresista en el Parlamento Centroamericano. Wenchi Wilkerson, ¿qué tal, hermano? Bienvenido. Gracias, buenas tardes, Ángelo, buenas tardes, Roberto. Es un honor para mí estar con ustedes. La Biblia penaliza el orgullo, pero me siento orgullosamente aquí privilegiado en este momento. Qué bien. Qué bien. Hablemos un poquito, Ángelo tocaba como primer tema lo del chantaje telemático por deudas. ¿De qué se trata? ¿De que te están llamando constantemente? ¿De qué se trata? Así es, en la República Dominicana realmente se ha dado una situación alarmante que está afectando a muchos deudores. Incluso sé que como ustedes manejan noticias, han visto hace 2 meses que un joven se suicidó en la ciudad de Santiago por persecución y hostigamiento de deudas. Se suicidó un joven, pero también tuvimos el caso del chofer que recientemente fue asesinado en condiciones, se presume que similares. Sí, exactamente, sí, así es. Entonces, ¿qué sucede? Que a raíz de eso nosotros hemos hecho una investigación y le dimos incluso le hicimos llegar una propuesta al senador del Ceibo, al senador Santiago Zorrilla, con el propósito de que se implementara y se llevara a cabo un marco regulador para este tipo de, que aunque no es un delito, en otros países sí está penalizado, lo que es el hostigamiento, la persecución a través del uso telemático. Y cuando hablamos del uso telemático, estamos hablando que no solamente los bancos, no solamente los abogados o los cobradores compulsivos están haciendo llamadas ininterrumpidas a las personas para perturbar su paz, sino también de que están colgando en sus redes sociales, en su Instagram, colocan, por ejemplo, Roberto Cavada, comuníquese por favor con el banco tal, al departamento legal. Oh, eso lo están haciendo, claro, están colocando en el Instagram y están colocando también, hasta en Twitter, están colocando eso. Wenchi Wilkerson, favor de llamar al banco tal por la deuda que usted tiene. Y eso lo que hace es que divulga mi dignidad crediticia. Y si así como existe lo que es el principio de inocencia, hasta que no se demuestre lo contrario, claro, la presunción de inocencia económica también existe. Usted tiene que probarme que yo le debo. Entonces, ¿qué hacen estas empresas, tanto bancos como abogados? Y que muchas veces ellos dicen que son abogados, no son abogados porque son estudiantes de derecho que se dedican a hostigar. Son personas entrenadas, pero no son entrenadas para cobrar, es a utilizar el chantaje para lograr el cobro. Entonces, ¿qué hacen? Que esas personas te hacen hasta 20 llamadas en menos de 1 hora. Dios mío. Y eso es una manera de hostigarte, de llamarte. Te cuelgan, tú le cuelgas y te llaman de una vez, al segundo te están llamando y no hay manera de tú controlarlos. Y lo peor es que a veces, como tú cuando vas a formalizar un crédito ante una de estas empresas, tú presentas referencias comerciales o de amigos o allegados, entonces esa persona la llaman. Si por ejemplo Roberto fue mi referente, llaman a Roberto, por favor, dígale a Wenchi que se comunique con nosotros porque él tiene una deuda con nosotros. Entonces utilizan ese puente de chantaje porque ya son 2 que me van a cobrar. Tengo el banco, pero tengo a Roberto que me está diciendo, Wilkerson, por favor, me han llamado 20 veces y yo no soy el que debo, mira lo que tú haces. Y están utilizando ese puente de chantaje para cobrar su deuda y esto se está convirtiendo en algo muy hostigante, muy deprimente para una persona, porque tú puedes estar en un velorio y recibes esa llamada molestosa 4 y 5 veces, tú no tienes manera de tú apagar tu celular porque tú estás recibiendo la condolencia o te está pasando algo o estás esperando llamada de alguien. Y lo peor es que muchas veces estas empresas utilizan lo que se llama la llamada privada, que ni siquiera tú sabes quién te está llamando, si ciertamente es una persona que merece la confianza para tú responderle, que es lo peor. Aunque el que debe no contesta llamadas en privado. No contesta en llamada privada, pero ya incluso nosotros le manifestamos eso al Indotel para que eso se elimine, porque lamentablemente con la tecnología todo apunta a perder cada día más la privacidad. Sí. Y ya no hay por qué utilizar, en este caso, una llamada con número privado que ni siquiera usted sabe a quién responderle, porque puede ser un fraude, como también puede ser ciertamente del banco que te están llamando. Siempre me ha llamado la atención el tema de cómo en el caso de las empresas con las que uno contrata un servicio, uno lo entiende porque uno mismo le da la data. Mi número es tal, el número de mi casa es tal, el celular es tal.
Pero hay otras empresas que te llaman, que tú no tienes ningún vínculo comercial con ellas, entidades de toda índole, te llaman también de la cárcel, de la Victoria, hay una celdita ahí, ¿verdad?, que todo el mundo conoce, que te llaman y te ofrecen cosas, y a veces con datos muy personales, mencionan el nombre de tus familiares. Muy preciso. Todo muy preciso. ¿Cómo obtienen esa data? Se filtra a través de las entidades formales esa información que yo les doy, se vende en el mercado negro. ¿Cómo llega mi información personal a ser de uso prácticamente público? Eso es cierto, es lamentable, hay que decirlo, esta es una práctica que nunca un legislador se ha atrevido a presentar un proyecto para corregirla, porque los bancos, y eso se sabe, los bancos compran esas informaciones. Sí. ¿A quién se la compran? A las instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, si yo saqué un contrato en Edenorte, bueno, una de las EDES, En una de las entidad. EDES, yo saco Ajá. un contrato, esa dirección mía, ya esa institución pública la tiene. Entonces, el banco tal, por ejemplo, le compra esa información. Yo quiero que tú me pases la información de todas. Mi información. Por supuesto, lo hacen, su información, que es privada. Ujú. Los bancos, digamos, personas que se dedican al Donde, cobro, donde vivo, todo, por el supuesto, tipo la de información. vehículo que tengo. Eso se otorga. Entonces, esas instituciones cobradoras, para ellos asegurar su crédito y perseguirlo, pues entonces compran esa información. Y tú dices, pero ¿cómo esta entidad bancaria, cómo este cobrador pudo obtener mi dirección si hace 10 años yo me mudé, vivo aquí? Como la tiene, es que tú tienes un contrato de luz, tienes un contrato de una institución X de agua, y en ese contrato tú has provisto tu dirección y automáticamente queda ahí. Okay. Entonces, esas referencias la tienen esas entidades, y por eso es que ellos logran entonces dar con el paradero de una persona. También el de la Junta. Ellos tienen acceso a ese software, A la base de datos. a esa base, ellos lo compran y tienen esa información. Por eso es que es difícil que a una entidad bancaria cualquiera, una persona que tenga aunque sea un peso, se le pueda zafar a ellos, porque te buscan por donde quiera que sea. Si bajaste a los confines del infierno, ellos saben con qué demonio tú hablaste, porque ellos tienen la ubicación exacta, porque ellos invierten en eso. Diputado, bueno, una vez que ocurre esto, que te llaman constantemente, etcétera, ¿qué uno debe hacer? ¿A dónde uno puede quejarse? Porque uno no sabe si va a Proconsumidor porque va a denunciar, a veces se identifican los bancos, o baja la superintendencia de bancos, que ha sido muy clara en eso a la hora de definir hasta dónde llegue el alcance de los bancos con sus clientes, baja al Indotel. ¿Con quién uno puede ventilar para canalizar una denuncia por este tipo de llamadas? Realmente hasta ahora existe un desamparo. O sea, los usuarios, los titulares de deudas están desamparados totalmente, porque como no hay un marco regulador ante este tipo de acción, lamentablemente, si vas al Indotel, el Indotel no cuenta con un reglamento tan eficiente y eficaz y fuerte para poder impedir que te llamen 4 y 5 veces. Ni con los equipos, ni humanos, ni No, imposible, tecnológicos porque tampoco. no cuenta con herramientas jurídicas para tales fines. Sí tecnológicas, pero herramientas, digamos, jurídicas para ponerle un stop a eso. Si vas, por ejemplo, Proconsumidor no lo va a hacer, porque estamos hablando de que se debe llamada, tiene que ser el Indotel o la superintendencia de banco, pero el órgano pudiera ser, en este caso, pro usuario, pero pro usuario es una dependencia de la superintendencia de banco, Claro. Y entre ellos, tú no estás yendo, cuando vas a pro usuario, no estás, por ejemplo, visitando el Ministerio de Trabajo, porque ahí sí se ampara el trabajador. Estás en una institución que va a Para velar eso. por encima de todo, que va a ser por los bancos. O sea, no existe realmente un departamento donde el usuario, el afectado, pudiera ir. Y por eso que estamos abogando por una iniciativa legal que le ponga un stop. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que las deudas, o sea, el que tiene un conocimiento de lógica jurídica, las deudas se cobran a través de en este caso, que una persona que te comunica la deuda, que es un alguacil.
Sí. Un alguacil va a tu casa y te comunica, te notifica hasta la copia del crédito que firmaste, y así es que se inicia el cobro, una intimación de pago. No es llamadas telefónicas, eso no existe en la República Dominicana. No está penalizado, pero por lo menos sí tenemos la legislación civil que se establece que el cobro de una deuda tiene que ser en base a una notificación que se inicia hasta apoderar a un tribunal y luego obtener una sentencia definitiva para luego entonces cobrarle a una persona. No existe el cobro por la vía telemática, tampoco por redes sociales. Tú estás proponiendo entonces un proyecto de ley para regular esa práctica. ¿Cuáles son los lineamientos de ese proyecto de ley? ¿Cómo se lograría? Primero con una ley, yo soy de los que cree que la ley no lo resuelve todo. Tenemos muchas leyes casi para todo, pero no siempre se aplican. Luego de la ley viene un reglamento, me imagino que crear alguna entidad para trabajar eso que aprobó la ley. Me gustaría tener ese desglose del proyecto de ley. Sí, en el proyecto nosotros hemos contemplado una pena máxima de 5 años de prisión. ¿Por qué? Porque punitiva. Claro, porque claro, el efecto punitivo, ¿por qué? Porque tú no puedes hostigar a una persona. La perturbación de la paz a través del teléfono y las redes sociales, así como está el delito electrónico que contempla penas similares, tiene que tipificarse. Tú no tienes por qué recordarme que yo te debo. Claro. Tú no tienes por qué perturbarme, hostigarme. Tú no tienes por qué interrumpir mi paz, perturbándome para a través de un medio de chantaje y psicológicamente afectar mi estado emocional, divulgar mi crédito para que todo el mundo lo sepa con el propósito de tú cobrarme, cuando tú tienes la única vía. Además, si yo te digo no te quiero pagar, ¿por qué sigues llamándome? ¿Y qué mecanismo, y quién protege al deudor, no, sino al que está cobrando? Porque también sabemos que hay gente que son abusadores. Por supuesto, es que lo único que tiene el deudor tiene dos cosas. Ajá. Primeramente, a la hora de usted construir facilitarle a una persona un crédito, lo hace con garantía o sin garantías. Si usted tiene una garantía, ejecútela. Si no tiene garantía, usted sabe cuál es el riesgo. Todo en el mercado tiene un riesgo. Entonces la persona, la única garantía que tenía era que tenía una reputación crediticia y económica hasta el momento que usted le otorgó eso. Quizás por cualquier HOR, cualquier situación económica, pues varió esa condición y ahora la persona no tiene con qué pagarle, pero usted sabe que estaba prestando sin garantía y es parte del riesgo. Entonces, el único mecanismo que contempla la ley es simplemente los tribunales. Claro. Tiene que conseguir una sentencia definitiva para luego entonces perseguir mis bienes, no mi persona. Una sentencia en función de una sentencia. Por supuesto, claro, pero oiga que usted va a perseguir, no es mi persona. Cuando usted llama, está persiguiendo mi persona. Porque en el chantaje y en el uso abusivo de las llamadas incesantes e ininterrumpidas está persiguiendo mi estado emocional. Y sobre todo que cuando tú estás buscando mayoría con terceros, con allegados, para que ellos me llamen a mí y me digan a mí, mira Wilkerson, tú debes tanto en ese banco, llámalo a ellos porque estoy harto que me estén llamando. ¿Qué están haciendo? Que hasta están llamando a los trabajos de los terceros. Sí. Sí. Y eso es peligroso. Tengo un caso de una persona con la cual tuve en algún momento interacción y esa persona aparentemente me colocó solo como referencia. Yo no le hago de garante a nadie. O sea, la Biblia es clara. O sea, si usted es garante de alguien, cae preso. Vaya y arrodíllese. Pero esa persona aparentemente me colocó como referencia y estuvieron llamándome por un buen tiempo para preguntarme si yo conocía a la persona. Y yo decía, no, yo no la conozco. Porque realmente tampoco tengo una relación cercana con esa persona, pero sí estoy haciendo el comentario básicamente para validar eso que tú estás diciendo del contacto que se tiene permanentemente con terceros. Tú hablabas de una pena de 5 años en el caso de la persona que llama, pero a veces llaman empleados. Para la empresa, ¿qué penalización contempla la ley? Sí, estamos hablando de que al menos se contemplen condenas, en este caso, desde 200 salarios equivalente al salario que devenga o recibe un juez de primera instancia en adelante. De multa para esa empresa. Estamos contemplando tanto para la persona como también para la empresa. Ahora bien, hay una situación que tenemos que decir, tenemos un conflicto jurídico en este aspecto y es como tú sabes que fue Juan Pérez que te llamó. Claro. ¿Me entiendes? Pero para eso está el Indotel. Está el Indotel, pero a nombre del titular de la cuenta desde donde se emitió la llamada. Ahí es que tendría que enlazarse. ¿A nombre de quién? Porque yo puedo comprar un celular a nombre de Juan Pérez, ¿verdad? Y Juan Pérez hace tiempo que murió.
Aquí eso se Que no, hace. que no debería. Que y no se debería. han emitido 8.000 resoluciones para limitar eso y como quiera sigue Por todavía. supuesto, pero yo creo que si se logra aprobar el proyecto de penalizar esa acción, va a menguar bastante. Además, un chantaje que se ha dicho, y ojo con esto, y le decimos a la población que escucha este excelente programa, eso es falso de que existe prisión por deuda, y también es falso que esto le afecta a su visa. Eso es falso. Se ha dicho que no todo eso es falso. Nunca en la vida, incluso yo duré años trabajando para la Embajada Americana y siempre entidades financieras y bancarias decían eso, y eso es falso. Eso es mentira, que eso le afecta a usted. ¿Forma también parte de eso del chantaje? Por supuesto que sí, forma parte del chantaje, porque llaman, esos abogados o estudiantes, llaman y dicen, eso le va a afectar a usted para su visa. Y eso mucha gente dice, déjame yo ponerme al día o déjame pagar porque no quisiera que ahora que voy a solicitar visa me pueda afectar. Sí. Pero es parte del chantaje. ¿En qué momento está ahora esta propuesta de ley? Sí, está siendo analizada, como le dijimos, que apenas la semana pasada le entregamos nosotros este proyecto al excelentísimo senador Santiago Zorrilla del Ceibo. Él está analizando, luego que lo analice, obviamente, él va a dar su opinión y luego se va a consensuar para que siga entonces el trámite hasta que se pueda sancionar. La intención que tienes es que asuman este proyecto. Por supuesto, entendemos que estamos hablando que si más de 3 millones de personas que cotizan, en este caso, o sea, estamos hablando del trabajo formal, de esos 3 millones, cerca del 70% tiene deudas. Aquí todo el mundo tiene deudas. Hablamos de deudas formales, Sí, claro. con entidades bancarias y financieras. Las informales son más. Por supuesto que son mucho más, porque están Sí. los que cotizan y los que no cotizan. Exacto. Entonces, estamos hablando que este es un proyecto que abarca prácticamente a la población dominicana total, porque todos estamos endeudados. Y eso es incómodo, tú recibir llamadas perturbadoras a horas indelicadas. Anteriormente lo hacían hasta las 6 de la mañana, 7 de la mañana, porque te ponen una máquina automatizada para hacer esas llamadas, que esa máquina tú la programas con horarios. Yo la pongo para que llame a Roberto, por ejemplo, a las 3 de la tarde, a las 3:01, a las 3:02, a las 3:05, a las 3:07. Y esa máquina llama a Roberto Cavada. Y Roberto se cansa desde que ve ese mismo número o con otro número, porque esa máquina te puede generar varios números, como también te genera el número privado, tú no sabes quién es. Claro. Y aunque tú bloqueas uno, te llama con otro. Te mandan por el porque otro. está programada para eso, porque no es, repetimos, para cobrarte directamente, es para perturbarte, para que a través de ese hostigamiento psicológico y esa presión emocional, tú tengas que arrodillarte a pagar. Bueno, Wenchi Wilkerson es también el secretario general del bloque institucional socialdemócrata. Estamos hablando del partido que preside José Francisco Peñaguaba. Así es. Me gustaría saber en qué está esa organización política. En estos días, en estos meses, bueno, la actividad política es mínima en República Dominicana, aunque siempre hacemos política, pero nos gustaría saber en qué están en lo relativo a sus congresos, la formalización de las autoridades del partido, qué planes tienen, qué visión tienen y, por supuesto, desde tu posición como político, que nos des una panorámica general de cómo anda el gobierno actualmente en República Dominicana. Bueno, realmente nuestro partido, el Bloque Institucional Socialdemócrata, como ustedes saben, fue el único partido que creció por encima de todos los partidos de la oposición, pese a la situación que se vislumbró. Okay. Porque nosotros nos llegamos a colocar en el nivel presidencial, en el cuarto partido. O sea, PRM, Fuerza del Pueblo, PLD y luego el Bloque Institucional Socialdemócrata, que fue ¿Ustedes están por encima del Partido Reformista? y del PRD también. En el nivel presidencial fuimos lo que obtuvimos la cuarta posición. Eso está ahí, obviamente, en el boletín de la Junta Central Electoral. Y eso se debe a la gran tarea y al gran constructor de las mejores alianzas en la República Dominicana, el hijo y el heredero prácticamente de ese legado de José Francisco Peña Gómez, que se llama José Francisco Peñaguaba, que tiene, gracias a Dios, un gran carisma entre los diferentes partidos de la República Dominicana, que ya rondamos los 35 partidos en la República Dominicana. Sí, la última vez que revisé habían 35 partidos formales y unos 4 o 5 movimientos. Un absurdo, ¿eh? Correcto, así es. Entonces, nuestro partido está ahora mismo tomando ese referente
estamos examinando aquellas cosas que nos dieron resultados, las que no nos dieron resultados estamos deslindándolas y estamos ahora convocando al partido. Ya próximamente tendremos nuestro primer congreso de cara a hacer una renovación. Estamos haciendo llamado para que las personas que quieran afiliarse a nosotros, pues en todo el país lo hagan. Estuvimos en Puerto Plata hace 2 semanas trabajando con una gran parte de la dirigencia y estamos reuniéndonos en todas partes, estamos reconvocando, tenemos un gran apoyo porque el BIS, eso poca gente a veces no lo sabe, es el único partido fundado por Peña Gómez, el único partido. Y con la otra pregunta que nos decía de la panorámica, mira, nosotros sabemos de que en las próximas elecciones, en el 2028, esto va a ser como los bancos, esto va a ser una entrega voluntaria. ¿Cómo entrega voluntaria? Una entrega voluntaria, sí, por supuesto, una entrega voluntaria. Aquí ya la gente está muy definida. Y gracias a Dios... ¿Definida con quién? Bueno, con la oposición, con nosotros, nosotros vamos a apoyar, y eso es algo que ya el presidente de nuestro partido lo ha dicho con el doctor Leonel Antonio Fernández Reina, del que el BIS cerrará otra vez nueva alianza con el presidente Fernández. Pero vamos por parte, porque ahí hay una... En dosis. Una cosita, sí. una cosita. ¿El BIS va a apoyar a Fuerza del Pueblo o va a apoyar a Leonel Fernández? Porque mañana Fuerza del Pueblo decide que el candidato es Omar Leonel Fernández, ¿qué va a hacer el BIS? Bueno, hasta ahora lo que pasa es que esa posición le tocaría a la Fuerza del Pueblo. Hasta ahora el propio Omar Fernández ha manifestado que el líder indiscutible y su candidato es su papá. Pero si los números le dan que él es el candidato, ¿usted cree que lo va a rechazar y va a decir, no, que vaya mi papá? Ya eso no tenemos por qué realmente decir un no, obviamente, pero hasta ahora es el presidente Leonel Fernández que tiene los números. Incluso, eso es lo que nos gusta a nosotros, que la población dice que es o Leonel u Omar. Sí. O sea, hay una definición de que quien va a gobernar, ¿quién es? Te voy a poner el siguiente panorama. De hecho, hicimos una publicación en ese sentido en el periódico El Día hoy en horas de la mañana. Danilo Medina dice el domingo pasado que si es que somos estúpidos, que el PLD no va a pactar con su verdugo. Y los verdugos del PLD han sido el PRM, desde su óptica, claro, y la Fuerza del Pueblo, que ha tenido, desde que se dividió el partido, bueno, ha estado succionando dirigentes hacia su organización. Por lo que dice Danilo de que no va a pactar con sus verdugos, tomando en consideración declaraciones previas de Danilo y alianzas previas que hemos tenido en República Dominicana, alianzas absurdas en materia ideológica, que cuando usted iba a ver que el PRD iba a levantarle la mano al PLD. Por ejemplo, para citar un caso, el Pacto Patriótico de 1996. ¿Qué tal si de repente se da que el PLD mira para el lado del Partido Revolucionario Moderno y termina de alguna u otra forma decidiendo el escenario político del año 2028 porque tienen las estructuras para hacerlo y es una posibilidad y hay quien le está sazonando por ahí? Tengo la data. ¿Qué van a hacer ustedes? Sabemos que José Francisco Peñaguaba, como tú bien lo señalabas, es un gran conciliador, busca y pacta con alianzas, pero ¿no cambiaría esto el escenario totalmente? No, jamás en la vida, al contrario, eso nos va a fortalecer. ¿Qué? Por supuesto. ¿Por qué? Porque esa posibilidad es muy remota. Número uno, Danilo Medina no gobierna lo que queda del PLD. Y eso lo saben los mismos PLDistas, porque él mismo lo dijo. ¿Qué dijo él en un momento? Aquí tenemos cerca de un 30% que va a votar por Leonel Fernández. ¿Lo dijo Danilo, sí o no? En ese momento que había un partido fuerte y vigoroso. Lo dijo Danilo Medina, eso. Que él sabía que había un 30% de dirigentes que iban a votar por Leonel Antonio Fernández Reina. O sea, es difícil que... Incluso, o sea, Danilo no controla el PLD. No, imposible. El PLD es un partido fuerte, con identidad propia, que ya no resiste 4 años más fuera del poder. Y para poder reconstruir ese PLD y fortalecerlo, tiene que ser con personas que piensen como el PLD. Y oiga, ¿por qué digo esto? Fíjense que todos los aliados que apoyaron a este gobierno, ¿dónde están? ¿Dónde están? Los aliados que apoyaron a este gobierno, ¿dónde están? Ya están nombrados casi todos ya. ¿En qué posiciones están nombrados? Porque las posiciones que le han dado
Bueno, yo podría decirte que Zorrilla Eduardo está- Estrella Eduardo Estrella está en el Ministerio de Obras Públicas. Eduardo Estrella es el único el ministro funcionario. el ministro de Educación El también es ministro de aliado. Educación son los únicos funcionarios que han tocado, pero tú tienes ¿cuántos partidos que apoyaron? Fueron más de 20 partidos. Están que en posiciones pequeñitas. pero Yo hice muy un pequeñas. balance, están casi Modesto- todos nombrados. Modesto Guzmán está pero en- muy Sí. pequeñas, pero muy Desarrollo- pequeñas, Ajá, pero muy pequeñas. ¿Y cuándo fueron nombrados? No, sí, duraron mucho. ¿Me para entiendes? nombrar. Entonces, Claro. ¿qué sucede? Zorrilla lo gritó Sí, incluso. un correcto. día. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Por eso quería al final referirme a eso. ¿Cuándo Ujú. fueron nombrados? Al final. Entonces, tú tienes a un gobierno que está gobernando, porque es una realidad. El presidente Luis Abinader está gobernando solo, sin su partido. Aquí hay cientos y miles de PRMistas que no están gobernando. Antes de ayer, casualmente, yo estaba reunido con una persona que me dice que a mí le hiciera un favor y de tocar una puerta en el gobierno para que lo ayudaran a él, porque como saben que él es PRMista, no le van a hacer caso. Digo yo, ¿pero y cómo es? Me dice que aquí nos pisamos la misma manguera. O sea, él recurrió a usted, que es opositor. Correctamente, para apoyarlo, pero es así que se está dando en todas partes. Mm. O sea, nosotros tenemos, aparte de eso, ante la pregunta que usted me decía de la situación económica que tiene el país, en todas las áreas, tú haces una examinación y te das cuenta, el sector energético, que tenemos, por ejemplo, un déficit de 1.800 millones de dólares al año. Eso significa que es lo mismo del 1.6% del Producto Interno Bruto. Este es el único gobierno cuyos funcionarios hablan con mucha energía y no están dando luz. Sí. Juanchi, no quisiera cerrar la parte política sin preguntarte. Ustedes han definido que van a apoyar a la fuerza del pueblo. En función del crecimiento que tuvieron en el pasado proceso electoral, ¿por qué no decidir acudir solos a unas elecciones? ¿Es tan terrorífico para los partidos emergentes ir solos y presentar candidaturas propias y decir yo quiero ser presidente, yo quiero ser senador del Distrito Nacional? ¿Por qué siempre recurrir a las alianzas? Te lo pregunto como ciudadano, porque desde afuera nosotros lo que vemos es que hay partidos pequeños que hacen alianza con el que las encuestas dicen que va a ganar. ¿Qué pasa en el caso del BIS? Sí, eso es cierto. Si nosotros, por ejemplo, hubiésemos tenido un candidato fuerte que pudiéramos presentarlo, nosotros lo hubiésemos hecho. Pero el panorama político no está para eso. Y qué buena pregunta me hace, porque ciertamente aquí en este país, nosotros, por ejemplo, tenemos 34 partidos políticos. Qué pena que en un país con apenas 12 millones de habitantes, Mal contados, tengamos 35 partidos políticos que forman parte de lo que es el erario del presupuesto nacional. Entonces, nosotros, por ejemplo, confeccionamos esa alianza porque no es solamente presidencial, nosotros llevamos candidaturas propias en el nivel diputacional, en el nivel de regidurías, en alcaldías, y hemos tenido alcaldes, regidores, senadores, porque el senador, por ejemplo, de Ocoa fue nuestro, incluso, y hemos tenido esa gran encabezaron la alianza. correctamente de encabezar alianza y hemos logrado tener posiciones importantes en las presidenciales que no hemos tenido, porque aquí casi todo el mundo quiere aspirar a ser presidente. Yo diría que una de las vacantes que poca gente desearía es ser vicepresidente. Ojalá que a mí me atrevería a decir, porque aquí todo el mundo quiere ser presidente. Y es una cualidad que tenemos que cuidar, porque no podemos cualquierizarla. No todo el mundo puede aspirar a la presidencia de un país, porque esto sería faltarle el respeto a nosotros los que votamos. El diputado Pedro Martínez de Alianza País está proponiendo que los partidos entreguen los fondos que reciben de la Junta Central Electoral. Creo que depositó hasta un proyecto de ley para ese fin. ¿Cuánto recibe el BIS al año? Y saber, en tu condición de secretario general, si han conversado sobre la posibilidad de que en un contexto de crisis los partidos dejen de recibir lo que reciben del Estado y que es muy molesto para la gente. Sí, lo que pasa es que nosotros hemos escuchado, y eso lo ha dicho el presidente de la Junta y casi todos los partidos, la democracia es cara. Ponte a pensar qué sucedería, por ejemplo, nosotros tenemos locales a nivel nacional, eso hay que pagar luz, hay que pagar secretaria, nosotros tenemos, esos son gastos operativos corrientes, o sea que no te puedes zafar de ellos, tenemos que pagar luz, agua, secretaria y locales. Si tú no cuentas con un respaldo económico para eso, siempre se va a quedar en un país como este, que su democracia es muy sensible, fácilmente se quedaría el gobierno de turno. ¿Por qué? Porque lamentablemente es una realidad.
ya la gente no cree en nosotros, los políticos. Yo soy uno de los que creo que en el 2032 nosotros no vamos a tener aquí a un presidente que venga de los partidos tradicionales, sino outsider. En el 2032 que nos preparemos para eso. Al 32. En un outsider, por supuesto que sí, porque es que ya el comportamiento político se ha mejorado tanto que ya la gente no cree en nosotros. Y esto es por una sola razón. Es que nosotros estamos votando por políticos con ambición, no por políticos con visión. Es la diferencia, que el dominicano está votando por políticos con ambición. La ambición es mía y de mi familia. Pero el político con visión está pensando en la colectividad, está pensando en todos. Entonces, hasta que el dominicano no entienda y despierte, vamos a seguir en esto. Y los políticos hemos educado de una manera negativa a ese votante, que ya el partido más grande es la abstención. El partido de la abstención es el más grande, pero ya va a llegar un momento que la gente se va a hartar. Hizo el primer ensayo en el gobierno de Danilo Medina, de que aunque tenía el poder, todo el poderío y el dinero, se votó en contra. La posibilidad de que las soluciones políticas a esta degradación que hay en la partidocracia pasara por los candidatos independientes como una opción para aquellos que no quieran militar en una organización, que yo creo que parte de esa apatía, claro, estoy de acuerdo con usted, pasa por ambiciones, por cosas que han ocurrido en el liderazgo de los partidos, pero pasa también por cualquierizar la ideología de los partidos. Hoy en día no hay una diferencia ideológicamente quiero decir, entre ninguno de los partidos mayoritarios, y unos pueden ser más de derecha, otros pueden... Supongamos que nuestro país se ha caracterizado por ser bastante de centro, a veces de centro izquierda o de una socialdemocracia, pero a veces uno no encuentra la diferencia y hace que todo el mundo te repita el mismo discurso, no veas opciones, todo el mundo aspira a llegar por llegar sin ningún programa, y quizás las candidaturas independientes pudieron haberse convertido dentro de el marco jurídico electoral en un oxigenante. Exacto, en el oasis de esa situación, para que el outsider, exacto, que viene de la nada y se convierte y sabe Dios de dónde sale y Dios quiera, yo no creo que este país vuelva a sufrir un golpe de Estado ni nada por el estilo, ni una intervención extranjera de ninguna manera, porque ya no vamos a pensar, aunque a veces sí, que vengan helicópteros pero en otro estilo, a veces se estila, pero las candidaturas independientes pudieron haber sido el bajadero para mucha gente que no se siente identificado con los partidos y quedaba dentro de un marco jurídico legítimo y legal, pero al final no se aprobó. Claro, pero justamente, Cavada y Ángelo, la situación es que ustedes saben que el voto preferencial ha cualquierizado también la partidocracia dominicana. Sí. Aquí no están ganando personas con capacidad, aquí están ganando, ¿quiénes? Riferos, banqueros, gente con dinero obviamente no hecho dignamente. Entonces, ¿qué ha traído eso en una parte como resultado? Que hoy tenemos diputados condenados por narcotráfico y por lavado de activos. Diputados, regidores y otras personas más. Entonces, ese voto preferencial, donde tú vas y votas por el que más te dé, ha creado un mercado electoral a base de dinero, donde quien gana es el que más tiene. Y eso es parte del sistema difícil de manejar eso, ¿eh? Es parte del sistema. Anteriormente, con la ley anterior, la 275, esa ley permitía, le daba, en este caso, una reserva, una parte, una cuota a los partidos para ellos proponer candidaturas, y para que salga el 4 tenía que salir el número 1, el 2 y 3 y luego el 4. Pero tú, el 1 y el 2 eran personas idóneas, personas cultas. Y hoy en día el propio PRM puede decidir, por ejemplo, ese Milton Rey Guevara y entre otros que fueron diputados y senadores, que por cuota y por señalamiento del partido, sí,
eran personas del partido y el partido nunca se iba a equivocar eligiendo a una persona que no tuviera ideales y que se adaptara a la filosofía del partido. Pero hoy en día no se les requiere nada de eso. ¿Por qué? Porque ya el filtro no existe. Está tan cualquierizado el sistema electoral dominicano que aquí no se pone en duda que un narcotraficante, no solamente aspire que sea electo. No importa hasta la presidencia de la República, porque no tenemos un mecanismo. Y en función de lo que hemos visto, han sido electos algunos. Pero por supuesto, han sido electos sabiendo que son narcotraficantes o que están en el bajo mundo. Sí, porque aquí como que todo el mundo se conoce. Por supuesto, o sea, sabiendo que está adentro y otros que después, que sin serlo o que estaban manoseando, entonces se convirtieron y después que ya tenían la posición. Porque aquí hay gente, ¿cómo usted me va a decir que un regidor va a invertir, por ejemplo, 20 millones de pesos para ganar 100,000 y pico de pesos? Claro. Explíqueme usted eso. O sea, no es rentable. No, eso No es rentable para usted que está hablando en una productividad legítima, pero sí es rentable para una persona que lo que quiere es esconderse, escudarse detrás de la ley, por supuesto, y de una posición. Esa es la realidad y por eso es que hay que trabajar en eso. Mira, no sé si el profesor, háblame de tu función como diputado en el Parlacén. ¿El Parlacén funciona? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos como suplente diputado, porque José Francisco Peñaguaba, nuestro titular, por supuesto. Miren, hay algo que tenemos que motivar a la nación dominicana. El Parlacén es un parlamento, un congreso que trabaja igual que nuestros diputados. Yo entré una vez, recuerdo, a una sesión a las 10 de la mañana, una sesión del Parlacén, y salí a las 4 de la tarde sin almorzar. El Parlacén realiza sus encuentros, nosotros realizamos sesiones y parte, por ejemplo, en la Junta Central Electoral con esta nueva cédula, parte de la colocación de los donantes de órganos, ¿eso vino de dónde? Del Parlacén. El Parlacén fue por la diputada, claro, Namibia Didiez y otra compañera que ellos propusieron, Esmeralda, creo. Esmeralda, perdón, Esmeralda, sí. Propusieron y esos encuentros se hizo con la Junta Central Electoral y estas dos brillantes que son una estrella, Esmeralda, bastante, y Namibia Didiez también, con gran capacidad, con experiencia también como parlamentaria y dos activistas, propusieron esta iniciativa y logramos, gracias a Dios, a que hoy en día una persona salve su vida, porque desde la cédula ya usted, si califica, porque se ha querido tergiversar, que es mentira, que supuestamente te ponen como donante, no es así. Primeramente usted tiene que calificar y luego que a usted lo autoriza, y es voluntario, y es algo voluntario, pues claro. Entonces usted dice, yo quiero que me coloquen como donante en esa cédula. Pero para hacerlo, y escúcheme que le interrumpa Wilkinson, yo hice mi cédula nueva y yo siempre he creído en eso, como donante. Y me dijeron, y cuando me fueron a hacer la cédula, dije que quería ser donante de mis órganos. Me dijeron, no, usted tiene que ir primero al INCAR. Por supuesto. Sí. Allí le van a hacer una evaluación y ahí le van a certificar exacto, que usted califica y puede donar. Para ser donante. Te dan un documento, claro, y con ese documento es que uno va a la cédula, y la acredita, a la Junta, y la acredita. La Junta lo asume y ahí claro, te ponen la cédula. Por supuesto. No es porque tú se lo digas de boca. No, imposible, porque imagínese una persona sin discriminación que tenga una enfermedad X, ¿verdad? Sí. No califica que para como ser quiera donante. Cuando finalmente se va a hacer el procedimiento, si se llega a realizar, se hacen evaluaciones del lugar. Y también tiene que existir una compatibilidad, el tipo sanguíneo, no es a lo loco. Entonces, pero esa iniciativa vino de nosotros, o sea, esa iniciativa vino del Parlacén. Y nosotros, así como hemos depositado proyectos en el Congreso Nacional, hay varios diputados que han depositado también proyectos que hoy en día están ahí. Nosotros llamamos a la nación que puedan ir al Instagram, al Parlacén, República Dominicana, y van a verificar los proyectos, las actividades. ¿Cómo sesiona el Parlacén? ¿Lo hacen de manera digital? ¿Van a un lugar? Nosotros tenemos nuestra subsede, que así que se le llama. Nosotros tenemos una subsede cerca aquí en el Mirador Sur. Y desde ahí se conectan con los demás países. Por supuesto, así es, sí. Pero hay reuniones presenciales también.
No, claro, todas son presenciales y los que en alguna dificultad la pueden hacer también a través de los medios electrónicos. De los medios electrónicos. Virtual. Siempre Margarita Cedeño va. Sí, claro que sí. Y Rubén Bichara Rubén también, Bichara, por supuesto, sí, participa Rubén Bichara y Margarita Cedeño, por supuesto que sí. Y grandes iniciativas. No solo eso, señores. Para la República Dominicana nosotros estamos teniendo posiciones en el mercado internacional importantes y emblemáticas. O sea, nosotros, el Parlacén, no es un grupo de 20 diputados que estamos exhibiendo una especie de pasarela. No, son personas que van a trabajar. Y le digo, me pongo de ejemplo, yo entré a una sesión a las 10 de la mañana y salí a las 4 de la tarde, debatiendo ideas, examinando. En tu condición de suplente, Correcto, examinando cosas para luego entonces mejorarla y luego compartirla, aprobarla, para que luego entonces eso se pueda comunicar y hacer público. El Parlacén, los 20 diputados que tiene nuestro país, son 20 personas que trabajan, son 20 personas que hacen propuestas y no es un refugio de vago como se ha querido decir, ni tampoco son personas que no asisten a sus sesiones. Todos asisten a sus sesiones. Es difícil realmente que no asistan, porque son personas que sí, que trabajan. Sobre todo esas dos ejemplares damas que hablamos de ese proyecto de nuestra ciudad. La sede está en Costa Rica, ¿no? No, la sede está en Guatemala. En Guatemala. En Guatemala está la sede principal. Los demás países lo que tenemos son subsedes. Y un vicepresidente, que es como un presidente, pero se le llama el vicepresidente, y una junta directiva que es como, en este caso, la que toma las decisiones, la que aprueba las decisiones. ¿Quién es que paga los salarios? ¿Perdón? Los salarios. El Estado Dominicano. El Estado. Por supuesto. A claro. sus diputados se le paga el Estado. Por supuesto, claro que sí. Así es. Bueno, pues agradecerle, doctor, que nos haya acompañado. Empezamos hablando de un proyecto de ley ante el tema del chantaje telemático por deudas del que hemos sido víctimas todos. Así es. Y que usted ha depositado en manos de un legislador por el Seibo. Y que nos ha llevado la conversación a otros temas ya vinculados a la política, como miembro, como secretario del Partido Institucional Socialdemócrata, el BIS, y también como diputado suplente del Parlacén. Gracias por acompañarnos, el jurista y diputado al Parlacén, el doctor Winchi Wilkerson, en este magazine que no tiene nombre.